Una de las mejores maneras de descubrir nuestro corazón, de descubrir nuestra mente, de descubrir los porqués de la vida. Dice una canción: no siempre se saben los porqués porque la vida pasa muy rápido. No sé si todos conozcan, pero antes de la música no estaba en el celular, no estaba en un iPod. De hecho, el iPod ya es viejo. Antes la música se oía en cassettes. Y los cassettes usábamos unas plumas que eran plumas Bic. Y luego se apretaba el cassette y tenías que aflojarlo y meterlo al refrigerador, ¿se acuerdan? Para que la cinta no se jalara. Así que había unas cosas que ustedes no saben, pero se llamaban grabadoras. Y en las grabadoras tú ponías el cassette y entonces empezaba a sonar. Si lo ponías muchas veces, como que la cinta se empezaba a estirar y se empezaba a distorsionar. Si te gustaba mucho una canción, tenías que darle pausa o stop. Y luego tenía unas flechitas hacia atrás y se llamaba, eso significa rebobinar o regresar. Y regresabas el cassette y volvías a escuchar la canción. ¿Cuántos les tocó? Levanten la mano. Ok, ya tenemos muchos rucos aquí, ¿está bien? Y entonces tú regresabas. ¿Ya estamos en línea, Alex? Va, tú regresabas y volvías a escuchar la canción que te gustaba. Y si te gustaba mucho una canción, entonces regresabas y regresabas y regresabas y volvías a escuchar lo que te gustaba. Ahora, el problema es que la vida no se puede rebobinar. La vida no la puedes regresar. La vida tú no le puedes dar: me voy a regresar y entonces esta vez no la voy a cajetear tan feo, esta vez le voy a decir que no a ese sapo que pensaba que era príncipe, no sé. Esta vez la vida no se puede regresar. Y a veces tú y yo tenemos que hacernos preguntas. Le puse al mensaje preguntas divinas. En la Biblia encontramos algunas preguntas que Dios hace. Ahora, Dios no hace preguntas porque le faltan respuestas, sino que Dios hace preguntas porque a veces necesita que tú encuentres tus propias respuestas. Y hay tres preguntas que yo quisiera platicar con ustedes antes de que bajen los niños hoy. Y la primera está en Génesis. Todos han oído hablar de Adán y Eva. En Génesis, en el capítulo 2, la historia, para los que no saben, más o menos es así. La Biblia dice que Satanás se le representa como una serpiente y nos dice que era un animal y era una serpiente y además era astuto. Así que la serpiente empieza a hablar con la mujer llamada Eva y la mujer empieza a tener una plática. ¿Me pueden traer un cafecito o algo? Porque si alguien encuentra mi voz por allá atrás me la trae. Así que empieza a hablar con Eva y empieza a decirles, vamos a leer el 3 verso 1, hija, y de ahí nos vamos a ir moviendo. La serpiente era astuta y más que todos los animales que el Señor había hecho, y le preguntó cierto día a la mujer. Ahora, seamos honestos, señora, usted que tiene que hablar con una víbora, ¿no? La mujer que tendría que hablar con una serpiente, y hay gente con la que tú y yo no tenemos que hablar. Así que ella empieza a hablar y le dice, de veras Dios dijo, voy a usar la NTV, de verdad Dios dijo que no coman de los árboles. Y ella le contestó, claro que podemos comer de ellos, es solo del fruto que está en medio del huerto. Así que la serpiente empieza a discutir con ella. Y ella le dice, Dios dijo que el día que comamos vamos a morir. Y él le dice, verso 4, no morirán. Dios sabe que en cuanto ustedes coman de ese fruto se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, con el conocimiento del bien y el mal. Y la mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso y su fruto era delicioso, y así que quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió, y después le dio un poco a su esposo que estaba ahí con ella, y él también comió. Y en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez, y entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando sobre el huerto. Y entonces el Señor Dios llamó al hombre. Y esta es la primera pregunta que Dios hace.
¿dónde estás? Y quizás la pregunta que Dios te hace en esta mañana: ¿dónde estás? Es una pregunta sobre ubicación. Es como ponerte en un mapa y entonces el mapa te va a decir: usted está aquí. ¿En dónde estás? Y quizá hoy Dios les pregunta a algunos de ustedes: ¿dónde estás? Porque a veces estamos en el lugar, tú estás en el lugar que te llevaron las voces a las que tú les prestaste tus oídos. Tú estás en el lugar de aquellas cosas que te convencieron. La mujer fue convencida. La mujer, tú y yo hacemos cosas de las cuales estamos convencidos, aun cuando no sean correctas. Tú vas a estar y vas a llegar al punto a donde te llevaron las voces que tú oíste, donde te llevaron aquellas voces de aquellas personas a las cuales tú les creíste. Tú estás hoy en tu vida en aquel lugar donde te llevó tu oído, aquello que tú le prestaste el oído, aquello que le prestaste el corazón, aquello que te convenció. Hoy quizá mi vida es un desastre con mi pareja porque de alguna manera esa persona te convenció y te llevó al lugar donde te encuentras hoy. Tú estás hoy porque tú creíste algunas cosas que tú pensabas que eran verdad y tal vez hoy descubres que son mentira y te llevaron a un lugar donde tú no quieres estar. Porque cada vez que tú y yo escuchamos una voz diferente a la de Dios, una de las características de Satanás y de la voz diabólica es que te dice verdades a medias. Y verdades a medias, señoras y señores, son mentiras. Satanás les dijo que se les iban a abrir los ojos, como efectivamente sucedió, pero Satanás no les dijo que junto con eso iba a haber vergüenza, iba a haber dolor, iba a haber mucho de qué avergonzarse, iban a tener que esconderse. Cuando tú y yo abrimos los ojos fuera de la voluntad de Dios, se nos van a abrir a cosas que pensábamos que Dios nos estaba privando, pero también te va a traer dolor, te va a traer vergüenza, te va a traer y te va a llevar a tener que cubrirte y te va a tener que aparentar y fingir, o peor, te va a llevar a esconderte. Y hoy estoy cerrado a las relaciones, estoy cerrado a las amistades, estoy cerrado a tratar con diferentes personas porque me han lastimado tanto, porque he vivido tanto, porque he sufrido antes tanto, porque en algún punto yo le presté mi oído a alguien que me llevó a un lugar donde yo no quiero estar. Porque tomé decisiones por las razones incorrectas y me llevaron a un lugar donde yo no quería estar. Porque pude probar el placer de ciertas cosas, pero nadie me dijo que con ese placer de esas ciertas cosas también iba a haber dolor y vergüenza. Y Dios le pregunta al hombre y le dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y entonces él dice: bueno, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. ¿Por qué tenía que esconderse? Y tuve miedo porque estaba desnudo. Normalmente la consecuencia cuando tú y yo no oímos a Dios es que terminamos en vergüenza, escondidos, con miedo. Y Dios te pregunta: ¿dónde estás? Es decir, ¿qué te llevó ahí? ¿Quién te convenció? ¿Qué te convenció? ¿Por qué hoy te escondes? Porque originalmente no era así. En el capítulo 2, verso 26 nos dice: ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero ahora ellos tienen vergüenza, pero ahora ellos se esconden. Qué interesante que ellos no buscaban a Dios, pero Dios los busca a ellos. Y así es la vida en Cristo, familia. Tú y yo no buscamos a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Dios busca al hombre. La Biblia se trata de Dios buscando al hombre, no del hombre buscando a Dios. No es haciendo tu mejor esfuerzo, no es poniendo lo mejor de tu parte, no es echándole todas las ganas. Es simplemente recibiendo lo que Dios te quiere regalar. Así que Dios le dice: ¿dónde estás? Y ellos empiezan a dar explicaciones y Dios le va a hacer otra pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Es decir, tú estás en el lugar que alguien te enseñó, pero tú te convenciste. Donde alguien te dijo, pero tú te convenciste. Porque la fe son convicciones. Y tú y yo decidimos, actuamos y hablamos de aquello que estamos convencidos, aun cuando sea erróneo y aun cuando no sea la voluntad de Dios.
Y ese lugar va a determinar no solo tu presente, sino va a determinar tu futuro. El lugar donde tú estás. Si tú no sabes dónde estás hoy, tenemos que hacer una reflexión de honestidad y reconocer: yo estoy exactamente aquí donde no quería estar. Estoy viviendo exactamente esto, que no era lo que yo había planeado, no era lo que había presupuestado, no fue lo que siempre soñé. Estoy con la persona que nunca hubiera querido. Estoy casado y tengo un matrimonio que nunca hubiera querido tener. No era lo que deseaba, no era lo que pensé. No eres la persona que pensé, que pedí, que esperé. Mientes, ¿no? Y estás con la que te hace daño y luego se arrepiente. Si no le encuentras el lado espiritual a todo, pues ya luego te sientes mal, ¿no? Así que tú necesitas contestar esta pregunta: ¿dónde estás hoy? Porque si tú no sabes dónde estás, entonces no podrás llegar a donde quieres estar. Si no reconoces hoy que tomaste malas decisiones, que te quisiste por las razones equivocadas, que te enganchaste por las razones equivocadas, que hiciste las cosas, entonces nunca vas a poder salir de ahí, porque no sabes dónde estás. Porque si creemos que todo está bien y gloria a Dios, todo está bien, por fe todo está bien, Dios es bueno, todo obra para bien, no es así tan sencillo. Primero tienes que saber dónde estás. ¿Me explico bien? Y entonces cuando sabes dónde estás, puedes salir de ahí. La siguiente pregunta está en el primer libro de Reyes. En el capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Verso 2: entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora no te he matado así como tú mataste a ellos. Y entonces, escucha esto: Elías es un profeta, Elías es un hombre de Dios, Elías es alguien que vive en la presencia de Dios, Elías es alguien que escucha a Dios, Elías es alguien que hace la voluntad de Dios, Elías es alguien que quiere hacer las cosas bien. Así que nos dice que Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se supone que el tipo acaba de darle la más grande respeto que Dios se merece, y sin embargo, porque escúchame esto, el miedo siempre nos hace huir. El miedo siempre nos lleva a escondernos. El miedo nos hace huir de nuestra realidad y no nos deja enfrentar nuestra realidad. Tú no puedes vivir con miedo y a la vez avanzar. Tú no puedes vivir con miedo al futuro, o miedo al fracaso, o miedo al matrimonio, o miedo a los hijos, o miedo al futuro y a la vez avanzar hacia él. Pero Elías tiene miedo, y cada que alguien tiene miedo, huye. Así que se fue a una ciudad, escucha esto, y estuvo solo todo el día. Miedo y culpa nos llevan a la soledad y nos llevan a aislamiento. Nos llevan a la depresión. Mira lo que dice ahí: todo el día hasta que llegó al desierto. Desierto significa un lugar seco, un lugar donde nada florece, donde no hay vida, donde nada crece. Es un lugar de soledad, es un lugar de climas extremos. Desierto, cuando decimos alguien está en un desierto, podríamos decirlo así: alguien está deprimido, alguien se siente solo, alguien se siente abandonado. ¿Alguna vez te has sentido así? Es muy común hoy que la gente se siente sola. Vivimos rodeados de gente y sin embargo estamos solos. Tenemos más amigos que nunca en las redes sociales y sin embargo estamos más solos que nunca. Y dice que él llegó solo a un lugar bajo, solitario, y se sentó y pidió morirse. ¿Has tenido ganas de morirte alguna vez? ¿Te suena la depresión, la soledad? ¿Te suena el sentir que nadie te quiere? ¿Te suena la gente que se vive aislado? Y somos unos emos espirituales. Y sigue diciendo: se sentó y dijo: basta ya, Señor,
quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Y se acostó y durmió. Así que vino un ángel de Dios y le dijo: levántate y come. Al final del verso 6, dice el 6, Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre las piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió, bebió, pero volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó y le tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes delante será demasiado para ti. Se levantó y comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar 40 días. Y entonces viene la segunda pregunta. Llegó allí a una cueva donde pasó la noche. ¿Notan el patrón de esconderse? El patrón de aislarse, el patrón de huir, el patrón de la soledad. Y entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Quizás es la segunda pregunta interesante, importante que Dios te hace. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Es decir, ¿por qué estás huyendo? Si Dios es quien dice ser, ¿por qué te sientes solo? Si lo que Dios dijo es verdad, ¿por qué sigues sin funcionarte? Si Dios prometió estar contigo, ¿por qué te sientes solo? ¿Qué estás haciendo aquí? Si ya sabes que no estás bien, la pregunta: ¿por qué sigues así? ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Si Dios te sustenta, ¿qué haces deprimido? Si Dios es quien te provee, ¿qué haces afanado? Si en Dios está tu fortaleza, ¿qué haces buscando afuera? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? La depresión no te está llevando a cosas buenas. Vivir lejos de Dios no te está llevando a cosas. Es más, te estás hundiendo cada vez más. Y la pregunta que Dios hace: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y él le dice: es que he sentido un gran celo por el Señor Todopoderoso. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo y derribó tus altares y mató cada uno de tus profetas, y yo soy el único que queda con vida. Ese es lo clásico que siente alguien que se siente solo. Es que ya no queda nadie, solo soy yo. Es que a todos Dios les hace, pero a mí no. Es que yo he buscado mucho a Dios y le pedí con mucha fe y hice mucho, pero por alguna razón Dios, y solo yo. Y el caso es que Dios no puede ayudar a víctimas. Cristo vino a morir por los pecadores, no por las víctimas. Las víctimas necesitan que les pidan perdón y les pidan ayudas. Los pecadores necesitan pedirle perdón a Dios, y entonces Dios puede intervenir en sus vidas. Dios no vino a morir por los pobrecitos. Dios no vino a morir por los que han sufrido mucho y hay que darles chances y necesitan ayudas. Esa gente no tiene acceso al favor de Dios. Dios murió por los pecadores. Dios muere por aquellas personas. Dios murió por aquellas personas. Cristo murió por aquellas personas que reconocen que han pecado contra Dios, que reconocen que su vida es un desastre, que reconocen que hicieron las cosas convencidas, y entonces Dios puede dar perdón. Dios no viene por el pobrecito. Ay, no lo hagan hacer ejercicio, pobrecito, nada más pesa como 200 kilos, déjalo. Ay, pobrecito el niño, ay, déjalo, nomás lleva 3 tortas de tamal, pobrecito, tiene hambre, déjalo. Dile que está junto a ti: nunca me digas pobrecito. Díselo. Dile: mejor miéntamela, pero no me digas pobrecito. Ahora usted miente. No es cierto. Ahora usted miéntesela. No. Cristo no vino a morir. Dios no ayuda a víctimas. Dios ama al pecador, Dios ayuda al pobre, Dios ayuda al que está ahí. Pero si tú y yo hemos de salir del lugar a donde estamos, y si Dios te pregunta: ¿qué haces ahí?
Es bien padre vivir en depresión, ¿verdad? Es bien padre vivir peleando. Es bien padre vivir bajo abuso. Es bien padre vivir enojado. Es bien padre vivir sufriendo, ¿sí o no? Entonces la pregunta, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Y la solución que Dios le da a Elías, fíjate bien, Dios no le dice: te voy a sacar de aquí, te voy a mandar un helicóptero, te voy a mandar a alguien, te voy a teletransportar. Le dice: Elías, levántate y come. Levántate, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda que está en la Biblia. Toda palabra que sale de la boca, de Dios. Porque si tienes a tu alcance la palabra de Dios, ¿qué haces ahí? Si tienes buen alimento, ¿qué hacemos comiendo basura que no te está haciendo bien? ¿Qué haces oyendo a eso que te mantiene más deprimido? ¿Qué haces oyendo a aquel que te está destruyendo el matrimonio? ¿Qué haces oyendo a aquel que te está haciendo destruir a tus propios hijos? ¿Por qué lo oyes? Y Dios te pregunta: ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí pagando más de lo que ganas? ¿Qué haces ahí destruyendo tus propios hijos? ¿Por qué estás ahí? Si sabes que no está bien, ¿qué haces ahí? Si sabes que ahí te hace daño, ¿qué haces ahí? Hey, necesitas comer. Comida, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo que enseñó Jesús en el Padre Nuestro no es otra cosa que el pan del cielo. Es la palabra que Dios te da, que es espíritu y que es vida. Así que Dios le habla, y en el verso 14 el Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Y eso es lo que Dios, cuando está preguntando qué haces ahí, si quieres salir de ahí, esto es lo que vas a tener que hacer: ve y ponte delante de Dios. Ve y ponte delante de Dios. Y mira lo que empieza a pasar. Dice: mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó, y un viento fuerte, impetuoso, azotó la montaña, y una ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Otra versión dice: se partían. Y nos dice: pero el Señor no estaba en el viento. Y después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y pasando el terremoto hubo un incendio. Quiere decir que cayó un rayo o algo por ahí, pero el Señor tampoco estaba en el incendio. Escucha esto: a veces la vida y las cosas de la vida nos traen situaciones que parecen truenos, que parece que todo se sacude, que parece, y uno cree que es Dios, y Dios me está castigando, y Diosito se está vengando, y Dios me está dando una señal, y entramos en una desesperación y en un frenesí y en un querer gritar y creer que entre más ganas le eche, entre más sude, entre más me esfuerzo, entre más sufro y me quedo sin voz y me agito, como creyendo que eso va a apantallar a Dios y decir: no, espérate, ya lloró mucho, mira cómo ha sufrido, hay que ayudarlo. Y nos dice: y Dios no estaba en nada de eso. Porque tú y yo no nos ganamos nada de Dios con los riñones y con el esfuerzo. Y Diosito, vea cómo sufro y me voy a latigar, y que vea y me voy a cortar las venas, y me voy a cortar y me voy a herir porque merezco sufrir, porque es mi culpa por mi gran culpa. Y es lo que está pasando. Elías está teniendo una explosión de emociones y está deprimido y está en una serie de cosas, y él está batallando ahí. Nos dice: y Dios no estaba en nada de eso. Porque a veces queremos sustituir a Dios por emociones, queremos sustituir a Dios por fiestas, queremos sustituir a Dios por excesos, queremos sustituir a Dios por control. Si tengo las cosas bajo control, tal vez las cosas pueden estar mejor. Y nos dice: y Dios no estaba en nada de eso. Y yo puedo sacudir a ese hombre o a esa mujer, y los puedes poner a parir chayotes, ¿verdad? Y lo pones a sufrir. Y en mi casa mis chicharrones truenan, y si él es desgraciado, pues yo soy desgraciada y media, ¿verdad? Para que él vea. Y dice: y Dios no estaba en nada de eso. Hasta que entonces, pero después del incendio hubo un suave susurro cuando Elías oyó
Escucha esto, Elías lo oyó y se cubrió la cara con su manto, es decir, con su ropa, y salió y se paró en la entrada de la cueva. Escúchame bien, tú no vas a oír a Dios mientras estés metido en la cueva y en la culpa y en la conmiseración y pobrecito de mí y cómo he sufrido y lo que me han hecho y es que mi papá y es que mi mamá y si tú supieras cuánto he sufrido y nadie me quiso y mi papá se murió y esto. Y entonces él sale de la cueva. Y entonces escuchó una voz que le dijo, ¿y qué le dijo la voz? Pon el verso. Verso 13. Lo que sigue. 13. Falta la última parte del verso 13. Y la voz le dijo, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí? Es decir, yo no te mandé aquí, yo no te puse ahí. Deja de decir, Dios tiene un plan y por eso me tratan como animal. No, Dios no te puso ahí nunca. Dios no te mandó a que te traten como mensa. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces sufriendo? ¿Qué haces quejándote? ¿Qué haces? Es que estoy cargando mi cruz. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo no te mandé aquí. Yo no te mandé a huir. Yo no te mandé a esconderte. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Lo que Dios le dice. Entonces el Señor, verso 15, entonces el Señor le dijo, regresa. Regresa por el mismo camino. Para muchos de nosotros es tiempo de volver por el mismo camino donde te perdiste. Hay cosas que vivimos, decimos, bueno, los planes de Dios son perfectos, Dios, todo va a obrar para bien. Tu abuela también, así no dice la Biblia exactamente. O sea, si tú te desvías, después tú te regresas solo. Porque Dios no va a respaldar algo que Él no te mandó a hacer. Dios no va a bendecir a alguien que no eres. Dios no bendice el fingimiento. Dios no bendice a los que se tapan la desnudez con hojas, como Adán y como Eva. Dios bendice lo que Él hizo. Y lo que Dios a algunos le está diciendo en esta mañana, tienes que regresar por donde te fuiste. Tienes que regresar. No te voy a ayudar ahí, tienes que regresar, es decir, tienes que corregir el rumbo, tienes que tomar decisiones, tienes que hacer ajustes, tienes que avanzar, tienes que tomar decisiones y tienes que hacerte cargo de ellas, tienes que tomar decisiones y tienes que hacerte responsable de ellas. Dios no bendice una mala administración. Dios no bendice una mala manera de vivir. Dios no bendice una vana manera de vivir. Dios no bendice algo que está desordenado. Dios no llena algo que está vacío, algo que está sucio. Tienes que regresar. Regresa. Regresa. ¿Qué haces ahí? ¿Qué? Diga, regresa. Regresa. Y última pregunta, Lucas capítulo 18. ¿Sí quedó? Lo repetimos. Va. Lucas 18, verso 35. Tengo la NTV. Al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego. No es un mendigo ciego, es un mendigo ciego. ¿Saben cuál es la diferencia entre mendigo y mendigo? Mendigo es el que pide y mendigo es el que no da. Ahí está. Dice, estaba sentado junto al camino y cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía y le dijeron,
Es Jesús de Nazaret que pasaba por allí y entonces comenzó a gritar, escucha esto, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia, o ten compasión de mí, ten compasión de mí. Cállate, le gritaba a la gente. Así que él gritó aún más fuerte: hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Y al acercarse el ciego, diga el ciego, acercarse el ciego, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Esta es la tercera pregunta. ¿Qué quieres? Porque hay ciegos que no quieren ver, lo que quieren es un bastón. Hay ciegos que no quieren ver, lo que quieren es que les den más dinero. Hay ciegos que no quieren ver, quieren un manto más grande. Quieren que los pongan en un lugar donde pase más gente. Y entonces Jesús le pregunta, porque parece pregunta así como ay, pues ¿qué quieres? Pues, ¿no? ¿Qué le hubieras dicho? ¿Cómo que qué quieres? Pues, ¿qué quieres? Cuando a Jesús le están preguntando: uno de ustedes me va a traicionar, y empiezan: ¿acaso seré yo? ¿Acaso seré yo? Ya llega el Judas al último: ¿acaso seré yo? Le dice Jesús: ¿acaso seré yo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Por qué? Porque si yo te abro los ojos y tú ves, ya no vas a poder dar lástimas. Ya no puedes estar pidiendo ayudas. Tienes que hacerte responsable. Si yo te abro los ojos, no puedes estarme pidiendo cosas. Tienes que dejar de ser alguien que demanda y tienes que empezar a ser alguien que ofrece. Si yo te abro los ojos, no puedes estarme pidiendo cosas. Tienes que empezar a dar. Tienes que empezar a pedirme cosas de las cuales tú no te quieres hacer responsable. Vas a dejar de orar por una sanidad de tu diabetes y vas a empezar a hacerte responsable de tu alimentación. Vas a dejar de pedirme que te quite la artritis y vas a empezar a hacer ejercicio para que no te llegue eso. ¿Me explico? Y Jesús le dice: ¿qué quieres? Y esto es lo que quizá el Señor nos pregunta en esta mañana: ¿qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Han oído esos que oran: oh Dios, cuál es tu voluntad? Revélame tu voluntad. ¿Cuál será el hombre de Dios para mí? Hey, ¿qué quieres? ¿Dónde viviré? ¿En Toluca o en Jalapa? ¿En Ciudad Juárez o en Monterrey? ¿En la Ciudad de México o en Guadalajara? ¿Cuál es tu voluntad? Oh Jesús. Y quizá la respuesta: a ver, ¿qué quieres? Imagínense que viene mi hija y me dice: es que no sé qué estudiar, arquitectura o derecho. ¿Y qué le preguntas? ¿Qué quieres tú? Es que no quiero salir de tu voluntad. ¿Quieres que sea contadora como tú? ¿Qué hace un papá? ¿Qué quieres? ¿Quieres derecho? Métete a derecho. No, pero me gusta más la arquitectura. Métete. Yo no voy a estudiar por ella, ¿me explico? Hazte responsable y toma una decisión. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Es que yo quisiera tener un buen matrimonio, pero ¿qué quieres? Hazte responsable. Arréglalo, enfrenta. Cuando un hombre deja de ser niño y se vuelve hombre, cuando asume responsabilidad. Cuando alguien empieza a madurar, cuando asume responsabilidad, cuando deja de echarle la culpa, cuando la culpa deja de ser del maestro, de tu abuelita, de tu suegra, de tu mamá, de tu tía, del que te violó, del que te hizo. No estoy minimizando, pero ya. Hazte responsable y asume tu responsabilidad y enfréntalo. Y Jesús te dice en esta mañana: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Deja de llorar, deja de quejarte, deja de pedir dirección. Toma una decisión. ¿Qué quieres? Oh, seguiré casada, me divorcio. ¿Qué quieres?
Yo sé que el Señor no ama el divorcio, pero cuando te están tratando como animal, tú no puedes seguir ahí. Toma una decisión. ¿Me explico? Tome una decisión. Tengo que hacer cosas, pero no me quiero salir de la... No, Jesús le dice, ¿qué quieres? ¿Quieres ver de verdad? ¿Quieres que te abra los ojos? ¿Quieres tener visión? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Y Dios te pregunta en esta mañana, ¿qué quieres? Porque todos tenemos muchas cosas, muchos deseos, muchos anhelos, pero Dios te pregunta, sé honesto contigo mismo y sé honesto conmigo y dime, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? A veces somos tan lentos para tomar decisiones, tan lentos para hacer las cosas, tan rápidos para meternos donde nadie nos mandó y tan lentos para salirnos de ahí. Porque nos metemos, nadie buscó al Señor a la hora que se casó, nadie buscó al Señor a la hora que metió el dinero donde no debía, nadie buscó al Señor a la hora de gastar más de lo que ganaba, pero después todos quieren la dirección de Dios para salirse de ahí. ¿Qué quieres? Hey, Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué es importante para ti? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? No tienes mucho tiempo. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tiene usted? 47 son los que ya no tiene. Esos ya se fueron, se quemaron. ¿Cuántos tienes? No sabemos. Mi papá se fue a los 72, así que si yo tengo 40 y tantos, ya me queda menos de lo que... Hey, ¿cuántos tienes? No sé. No puedo desperdiciarnos como Capulina. No sé, puede ser, a lo mejor. No, ya, ¿qué quieres, Capulina? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Toma tus decisiones ya esté responsable de ellas. Y entonces le dijo, Señor, ponme el verso que sigue, hija. Verso 41. Señor, le dijo, quiero. ¿Ya está? 2. Quiero ver. Los que tienen la Biblia ahí, le dijo, quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Los que están en línea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Porque a veces viene Dios y si te traigo rosas, como quieras se te van a marchitar. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Sí la han oído? Y si te llevo serenata, como quiera te va a correr mi papá. Pues, ¿qué chihuahuas quieres entonces? ¿Qué quieres? Y entonces él le dice, quiero ver. Y Jesús le dijo, bien, escucha esto, recibe la vista. Tu fe te ha sanado. Es decir, te va a sanar aquello que tú crees, aquello que haces convencido. Hay cosas que no son pecados, familia. Te vas a equivocar, pero aún así Dios prefiere a alguien que se equivoca convencido que a alguien que duda toda la vida y no hace nada. No tenemos todo el tiempo. Ya no tienes toda la vida. Ya los años que tienes ya no los tienes. Tienes lo que te queda y no sabes cuánto es. Así que es tiempo de que tomes decisiones. El Señor le dice, te voy a dar lo que quieres. Te voy a dar lo que quieres. Pónganse de pie. Ayúdame, hija. ¿Está mi hija? Vas, ok. Pónganse de pie, todos pónganse de pie. Ahora cierren sus ojos y díganle a Dios, ¿qué quieren? Es como que de repente Dios viene y te pone un cheque en blanco y te dice, ahí está, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Todo el mundo ciérreme sus ojos en este lugar.
Y si te quieres ver hasta más espiritual, levanta las manos, ¿no? Y el Señor te pregunta: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Algunos estamos ciegos, decimos: Señor, necesito ver. No tengo claridad de nada, no sé ni qué quiero. Y el Señor te dice: necesito que te piensa, decide. No tienes toda la vida, no tienes todo el tiempo. ¿Qué quieres? Isaac, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tráiganme la Santa Cena porque ya no tenemos. Todos los que están aquí, cierren sus ojos. Sé honesto con Dios. Te está diciendo: ¿dónde estás? ¿Y qué estás haciendo ahí? ¿Qué quieres? Que todavía no bajen. Y que aguanten tantito. Padre, consagramos estos elementos en el nombre de Jesús. Repártanlos. Algunos están esperando tener una experiencia rara, pero los verdaderos cambios vienen cuando oyes esa voz y tomas decisiones. Y cuando tú ya sabes lo que tienes que hacer, simplemente tomas la decisión y lo haces. No hay que buscar confirmaciones, reconfirmaciones y que un profeta me hable y que vea algo en el cielo. No, toma la decisión, ya oíste, tú sabes lo que Dios dice, tú conoces la palabra de Dios, conoces la voluntad de Dios, sabes lo que es correcto. Toma la decisión y corrige. Hijo, toma un minuto ahí, arregla tus cuentas con Dios. Arregle sus cuentas con el Señor. Tienes ahí unos segundos más. Quien todavía no tenga los elementos, levante la mano para que se lo hagan llegar. Y todos cierren sus ojos y oremos. Canta eso. Quiero estar tú estás, cerca de tu corazón. Hija, ayúdame. Pues no hay nadie como tú, Jesús, no hay nadie como tú. Quiero estar. Quiero estar cerca de tu corazón.
no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. Ahí es donde quiero estar. Pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie. como tú. El apóstol Pablo escribe a 1 Corintios y dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, levanta el pan y dijo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Eso significa que por ustedes fue torturado, fue crucificado, fue herido. El profeta Isaías dice que por sus heridas nosotros fuimos sanados. Él cargó nuestra paz, nuestra tranquilidad. Sus heridas nos sanaron. Levante el pan y diga: Señor, gracias, porque yo puedo tener salud, porque puedo disfrutar paz, porque tú sufriste en mi lugar, porque tú me has dado vida. Coma el pan. Después de haber cenado, dice la escritura que tomó la copa y dijo: esta copa es un nuevo pacto, es decir, es un compromiso nuevo que yo hago con ustedes. En ese tiempo había algo que se hacía, que era la Pascua. Mataban un cordero, lo degollaban y tenía que derramar su sangre. En la Biblia la sangre es la vida, por eso la Biblia dice que no comamos sangre, no. Y entonces el pueblo traía un cordero, un animal, un borrego o una cabra, y tenían que degollarla para que derramara toda su sangre. Por eso Jesús va a morir como el Cordero de Dios. Sin embargo, Jesús no dijo: esta es la Pascua nueva. Jesús dijo: este es un nuevo pacto, es algo nuevo. No es la Pascua, porque ahora Jesús es un sacerdote, Jesús es el sacrificio y Jesús es Dios. Dijo: esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Es decir, voy a dar mi vida. El cordero, ponían la cabeza en la mano de ese animal y le decían: nosotros, toda la nación, toda la familia hemos pecado. Así que había una ley, la paga del pecado era muerte. Si alguien pecó, tiene que morir. Y entonces ellos decían: hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de Dios. Le ponían la mano en la cabeza a ese animal. Por eso Jesús se le pone una corona y se le dice rey, porque un rey representaba al pueblo. Así que una vez que se aclaraba eso, degollaban al animal y él tenía que derramar su sangre. Así que eso significa: la deuda se cubrió por ese año. Alguien murió, porque ellos pecaron, pero alguien tenía que morir. Murió el animal, el cordero. Ahora en Cristo Jesús, Él muere, y cuando Él muere le atraviesan y sale de su costado agua y sangre, y entonces se desangra totalmente. Derramó hasta la última gota de sangre. Así que cuando Jesús muere, Él dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Eso significa: yo tenía que morir, pero Jesús murió en mi lugar. Ahora a Jesús se hizo pecado y a mí se me llama justo, a mí se me llama santo, como si fuera el Hijo de Dios, cuando yo era un pecador. ¿Qué pasó?
Jesús tomó mi lugar, Él murió por mí. Así que levante su copa y diga: Señor, gracias por tu sangre. Gracias porque tú moriste en mi lugar para que yo tenga vida, una vez y para siempre. Recordamos tu muerte hasta que tú vengas. Tome la copa. Todo el mundo levante sus manos y todo el mundo con su mano derecha arriba, y ahora esto conmigo. Señor Jesús, todo el mundo órelo conmigo en voz alta. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio, gracias por morir en mi lugar. Ven a mi corazón, sé mi Señor, sé mi Salvador. Toma control de mi vida, guíame, dirígeme, ayúdame. No quiero escapar. Cante eso para terminar. No quiero escapar, pues te he podido ver y ya no quiero. No quiero escapar, no quiero escapar. Bajen ya. No quiero escapar, pues te he podido ver y ya no quiero volver. Quiero estar. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Gratitud. Sí, bueno, pueden tomar su lugar todos. Nos despedimos de la transmisión, ya nos quedamos nosotros aquí para ver el programa de la escuela de verano.